su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar. Tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se cunembae, formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser. Esto fue por Marisa, la reina morena de la canción, Paraguaya Linda, una polca. Hace mucho no tenemos polca en el programa, ¿eh? Estamos muy orientados a la música demasiado melódica y todo este tipo de cosas. Yo tengo, no sé, infinidades de preguntas para hacerle, pero me gustaría acá me hacen acordar de otra cosa, que hace poco estuvo por aquí el History Channel y lo entrevistó a nuestro conferencista de hoy. Sí. Y aparentemente esto va a salir en marzo, va a salir la emisión. Ya. Mucho tiempo estuvieron con la entrevista, sí, lo hicieron sí. arreglar todo, maquillar y todo eso. Todas esas cosas se hicieron muy bien, estuvo muy bien. Yo le había preguntado, bueno, cómo es que vinieron, ¿sí? ¿Por qué se fueron? En realidad no se fueron, se quedaron y se mezclaron. Ya. Se quedaron. Y entre otras cosas, ¿qué dejaron? Bueno, eso es interesante. Cuando llegaron los españoles, encontraron que habían grupos étnicos que tenían su jefe. Después encontraron que varios grupos étnicos tenían un principal. Y después encontraron que había un principal de principales. Es una cosa interesante. Allí en Lambaré encontraron 3 caciques. Uno que es el de Lambaré, que lleva el nombre de la villa. Inclusive yo tuve un alumno que era blanco como la leche y tenía apellido Lambaré. Y le pregunté, ¿y cómo sabe de dónde viene tu apellido? Y viene del cacique Lambarés, según nosotros sabemos. Puede ser perfectamente. Ya tomaron eso como apellido de ellos. Había un cacique Paraguay y hay un cacique en Bachió. ¿Saben qué quiere decir Bachió? Es una ciudad sueca. Y hay un religioso, un sacerdote católico, que se llama también Bachió y que estuvo en Normandía. Él es de origen gótico, godo, y ellos vinieron ahí a Normandía para ayudar a los normandos y los franceses a construir 100 catedrales. Entre ellas una catedral que tiene todos los ángeles y los profetas, y una serie de cosas, que es exactamente el mismo motivo que tiene la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Ajá. Esa Puerta del Sol es un pórtico de una templo católico. De una gente, entre ellos estaban los templarios, que vinieron allí para establecer, pero no pudo ser eso porque vino un grupo de otros aborígenes que cayeron encima de ellos y los esparcieron. Un grupo se fue a formar el imperio de los incas, el Yar Manco Capac. Yar quiere decir gran conde, Man quiere decir hombre, Com quiere decir rey, Capac quiere decir capitán. Este fundador del imperio inca tenía los 4 títulos de un rey carolingio. Busqué entre los germanos si podría haber esto. Sí, hay un grupo germánico que se llama Ingafón, pueblos de la estirpe. Otro se llama Ingastiones y otro Ingabones. Pero es increíble. Ellos son de origen escandinavo, estos Inga. Inga se llamaba, que por influencia española se llamó Inca. Inga.
Y no solo eso, sino las mujeres de ellos, porque se casaban entre hermanos por una costumbre para mantener seguramente el grupo, se llamaban mama. Las mujeres se llamaban mama. Y había una que tenía que cuidar a las vírgenes del sol. Sí. A la Virgen del Sol, Mama Ona. Ella cuidaba a la Virgen del Sol, que era de donde se surtían después la nobleza para tener su esposa y todas esas cosas. Una cosa interesante, que el nombre lo dice todo. Incluso apareció un monaguillo que era Ciesa de Ayala, que hizo la iconografía de los incas, porque era descendiente de los incas y tenía a su disposición en el Cusco las momias de todos los incas. Sí, famoso. Sí. Y él hizo el dibujo de cada uno con su ropa, totalmente. Y él confesó al obispo de La Calancha, Calancha es el lugar, y le confesó al obispo que le dijo: la lengua de mis antepasados se llamaba la lengua de la pescadora, de estos que están en Jutlandia, allí en el norte. La península. Sí, le estaba diciendo que era la lengua danesa, la lengua de los incas. La península de Jutlandia. Sí, y eso está escrito. Lo dejó escrito este monaguillo, que era un descendiente de Inca. Le dijo a este obispo, le dijo eso. Pero no se dan cuenta de nada. Este libro está, el original, en el Museo de Copenhague. Ni los daneses se dan cuenta de lo que tiene. Pero ahí le dice que el idioma de los incas era el idioma secreto de los incas, era el idioma de la familia. O sea que aquello que se dice en antropología, que es el difusionismo, sí, siempre existió. Siempre. Del sur para el norte, del oeste. Todo eso, mire, se comprueba, aunque muchos no quieran creerlo, se comprueba. Y tiene que ser así. Un invento como la escritura no se puede hacer dos veces. Eso se corrió como reguero de polvo. Y saliendo un poco del tema, ¿las pirámides egipcias tienen que ver con las pirámides incas, mayas? Sí, tienen que ver, las pirámides tienen que ver, porque allí hay influencia del Asia e influencia de América. Tiene que ver. Yo en este libro usted va a encontrar que los aztecas tenían un lugar de donde venían sus divinidades. Los haces, y el nombre de ellos es Aztlán, la tierra de los haces, y está ahí, está entre los aztecas, Aztlán. Es una cosa increíble, así como le dije, el libro Popol Vuh, el libro del pueblo, que es la tradición de sus pueblos, ¿verdad? Y está en idioma nórdico, Vamos a comentar que hay sí, una serie de libros que tenemos aquí de don Vicente. Uno es Vikingos en América. El otro es La primera fundación de Asunción, donde también hay una serie de inscripciones y comentarios. Hay otro que es Vikingos en el Paraguay. Acá lo que estoy viendo, que de alguna manera lo que hay recurrentemente que dice ingeniero, no pone filósofo, por alguna razón pone ingeniería. Las crónicas, la cronología de Ulrich, ¿es Schmidt o Schmidl? Y usaban Schmidl en latín. El Schmidt sería el germano. Sí, así mismo. Y se difundió más Schmidl. De este hombre decían que no sabía escribir, lo que usaba fecha de otro calendario, nada más. Entonces dice, no sabía fechar. Pero este señor fue el cronista por excelencia de los viajes, ¿verdad? Sí, señor. Este hombre, usted sabe bien cómo describió el Río de la Plata. Este hombre vino enviado por dos empresas alemanas, la Fugger y la Welser. La Fugger era una empresa comercial y la Welser era una financiera. Tanta es la importancia de la Welser que le prestaba a Carlos V millones de florines para que no perdiera una batalla, la Welser. Entonces, cuando Mendoza hizo su viaje a América para la colonización, llamó a todos los pueblos de Europa que pertenecían al imperio de Carlos V y se presentaron los alemanes con 2 o 3 embarcaciones, y entre ellos fue enviado Schmidl para hacer una crónica de lo que había acá para tener vista de futuro.
Claro. Después de 20 años aparece un enviado de la Welser en el San Vicente, Brasil, y llega una carta de ellos a Irala. Y Irala enseguida lo mandó porque le pidieron que lo devuelva después de 20 años y volvió Smith. Seguía usando su calendario que comenzaba en la Navidad. El 1 de enero era el día de la Navidad en su calendario. O sea que cuando iban a hacer toda la empresa de venir hacia el sur ya hacían una especie de licitación y llamaban a toda la gente. Sí, es increíble la organización de esta gente. Pero además veían cuál iba a ser la inversión y cuál iba a ser el retorno de la inversión. Así o sea que mismo. no tenemos demasiadas cosas nuevas que y les digo una cosa interesante que se refiere a los vikingos. Le dice a Yola, averigua acá con el cacique después de haberlo vencido. Le dieron mujeres para que se casaran con ella. Ahí hubo la primera mestización entre vikingos, guaraníes y españoles. Le dieron mujeres para que hicieran la mestización y le dice a Ayala, pregúntale al cacique a qué distancia están los payaguás. Porque los payaguás, había sido que ellos ya descubrieron, eran guardias, eran mezcla con vikingos y guardiaban los caminos que iban al Chaco. Y le dice a 100.000 de acá. Usaba la palabra mail y este cronista le entendía, porque esa unidad mail se usaba en el centro de Europa. Y el pie del centro de Europa era 30 centímetros, era un pie griego. Y entonces, si usted mide la serpiente que muestra él en Boyaguá, que vio acá en Macurenda, en Argentina, Macurendá, si lo mide a 30 centímetros, sale una serpiente de 7 metros. Que acá existe eso y apareció. Porque le decían que era un tipo exagerado, que abusaba. Mentira, la gente nomás no entendía. Escribía los términos y decían los críticos, alemaniza todo, germaniza todo. Eran términos germanos lo que había. Todavía se pronunciaba en germano muchos vocablos. La palabra mail, después le cuento, después le pregunto, ¿y Huivingo? ¿Sabían eso? Había sido a 80 millas. Y ahí en 80 millas, que es el Cerro Tres Hermanas, que está a 12 kilómetros de Concepción, entraron al Chaco. Ahora el punto se llama Puerto Colón, porque donde se descubre algo está Colón. Ahí entraron en el Chaco y yo medí, atienda bien, Midel da 80 millas desde acá, desde Lambaré hasta esa entrada. Y medí por el derrotero de la Marina Paraguaya, de Lambaré hasta ese Cerro Tres Hermanas. 320 kilómetros. Dividido usted 320, dividido 80, ¿cuánto sale? 4. La milla tenía 4 kilómetros. ¿Qué hicieron los cronistas de América Latina? No es solamente paraguayos. Estos descendientes de franceses, ingleses, alemanes que estaban en Buenos Aires, tradujeron mail, hasta ahora traducen mail por legua. Y entonces cuando usted, una medida que es 4 kilómetros, le pone que es 5, los puntos se van allá, al Amazonas. Se van. Don Vicente, hay otro oyente. Sí. Buenas noches. Buenas noches, don Natalio, el profesor Pitili le saluda a Bernardino Caballero y quisiera congratularle por el excelente programa que están llevando, ¿no? Muchas gracias. Esto es mérito de nuestro visitante. Yo solamente trato de hacer las preguntas que haría cualquiera. No, excelente. Un regalo de inicio de año y que sigan así los programas. Un gran abrazo, ¿no? Muchas gracias. Agradecido. Bueno, acá ya lo estamos exprimiendo demasiado a don Vicente. No. Esto realmente y es una noche de fiesta, es una noche festiva. Sobre ese punto quiero decirle algo. Sí. Un alumno del profesor Cispano, el gran matemático de fama mundial, es ruso, pero vino acá a Paraguay a fundar la Facultad de Ingeniería con otros rusos. Le debemos mucho a ellos nosotros, porque muchos participaron como paraguayos en la Guerra del Chaco. Eso está reconocido. Y uno de ellos, Belayev, los llevó a los Macá al botánico y le formó una comunidad allí fija. Y ahora los Macá tienen video de danza, de todo, preservan su cultura y hay muchos universitarios entre ellos. ¿Sabe qué dijo un alumno paraguayo de Cispano? Él tomó curso de geodesia, un curso para topógrafo, para, ¿cómo se llama? Antes del topógrafo, esto que miden terreno y todo. Bueno, un curso para formar gente que maneja los aparatos de topografía. Agrimensor.
un curso de agremiación. El que hizo madera quemada, que tenía las propiedades acá en Villamorra. Famoso escritor paraguayo que es considerado como el creador de la poesía moderna en Paraguay. Bueno, ese hombre que es tan conocido, de Josefina Plat y otros, ¿sabe qué decía cuando Cispano iba a dar su clase? Es un día de fiesta para el espíritu. Imagínese decir eso de una clase de matemática, porque era un artista, la persona a quien yo estoy recordando ahora. Bueno, pero realmente, dependiendo de las circunstancias, uno iba a algunas clases y daba gusto ir a las clases. Sí. Depende. Yo en un momento hice la carrera con lo que sería contaduría pública en Buenos Aires y teníamos mucho derecho, ¿no? Y había un señor que era Díaz de Guijarro, que era un maestro en Derecho de Familia. Y uno iba a escuchar la clase, aunque ya había aprobado la materia. Iba a sentarse a ver todas las cosas que decía. ¡Qué bien! Y claro, además que estaban los que tenían que dar la parte esa de la materia. Pero era un gusto, y otros también connotados economistas. Yo tengo un montón de preguntas todavía dando vuelta. Pero yo por ahí, y no anduve mucho, pero anduve dando vuelta por allí y apareció una página web en Bélgica. ¿Cómo es eso? En Bélgica. Sí, es una página de un estudioso de la cultura que ponía en contacto a mucha gente y se interesó por este tema, y nosotros llegamos a hablar hasta con un húngaro que llegó a traducir una de las inscripciones que aparece en los libros de Desmayet, en hungariano, que es una runa especial del este de Europa. Le quiero hacer una pregunta de paso. ¿Los fineses tienen que ver con los húngaros? La tribu, no sé, sí, que se fue para Finlandia, ¿tiene que ver con los húngaros? Bueno, lo que puedo decirle es que estos finlandeses no tienen que ver nada con los godos. Están metidos así entre dos. Tampoco son escandinavos. No, tampoco, pero se instalaron ahí. Sí. Se instalaron ahí posteriormente. Ahora, tienen una cultura literaria pero extraordinaria, los mejores novelistas, los mejores escritores y grandes matemáticos. Ahora tienen costumbre, por supuesto no les falta el sauna, pues zona fría, ¿verdad? Claro. No le falta. No le falta el trago son tampoco. Gente especial, sí, son gente especiales. Sí. No, porque me decían que habían terminaciones o palabras que entre los húngaros con los fineses podían ser. Sí, podría ser. Otro cuestionamiento que hago es cómo por un lado ya de alguna manera hubo una serie de comentarios respecto de que mucha gente descree de la influencia que puede tener. Los jóvenes se preocupan, le preguntan, se llegan hasta usted respecto de estos temas de vikingos. Sí, mientras yo estaba enseñando en filosofía, mostraban interés. Pero, ¿cómo le voy a decir? Como no están muy preparados para comprender mucho, seguían por la opinión dominante, ¿verdad? Si la opinión dominante, una vez le pregunté a un gran folclorista paraguayo, ¿verdad? Le pregunté nomás porque era un hombre que inclusive hacía etimología guaraní, como logró hacer una de esporas. La espora pues es la semilla y compañía, y entonces apareció el término poro en guaraní. Entonces hizo una, pero él no vio nada de eso que tenía relación con el griego, ¿verdad? Y entonces le pregunté, ¿sabe qué me contestó? Va, es vikingo, como diciendo, no, esto no,
Ya tienen un prejuicio. Esto es bola. Sí, ¿Sí? Tienen un prejuicio que da miedo. Cuando yo estoy demostrando que el arpa, la cítara, el rabé, que es el rabel que le dicen, una guitarra muy especial, y el corno, son 4 instrumentos normandos que trajeron acá en Paraguay, y todavía hay etnias que lo tienen. Los guayaquíes, por ejemplo, tienen una cítara, pero que es muy elemental, pero sabemos que es nórdica por los signos que tienen. Tienen el mismo signo que hay allá en Groenlandia. El mismo signo aparece acá. Es un signo vikingo. Ya me meto en algo más complicado. ¿Y la escala musical es la misma? No, es solamente que en esa guitarra escribieron símbolos rúnicos. Sí. Que yo descubrí que es una cartilla para enseñar la numeración. Hay múltiplos, submúltiplos, todo. Un sistema especial para... les cuento nomás que es un instrumento que no viene de los españoles como a veces nos quieren hacer creer. Lo mismo, usted recordará que en la ruina de Trinidad hay un dibujo de un arpa de 7 cuerdas, pero ese no es un arpa del siglo XVI. Si era de los españoles, iba a tener mucho más cuerdas. Este es un arpa que, según Porfirio, que es el historiador de las arpas, es del siglo XII, XIII, del siglo XII, XI, de los normandos. Ahora, el arpa paraguaya es similar al arpa de Veracruz, de México. De México. Sí. Bueno. Me da la impresión de que sí. Y cada cual decimos, no, esta es nuestra, la otra es nuestra, ¿no? Acá tengo de un joven, me dice, si no contó todavía debe haber sido que entró tarde el programa, que cuente dónde está la cueva con inscripciones, no sé si es una cueva, con inscripciones vikingas. Así me llevo a todos mis amigos del rollo a visitar. Bueno. Y esa es una prueba irrefutable que estuvieron por aquí. Sí, efectivamente es así. Por eso yo, cuando Desmayé y Moon vinieron a hacer los trabajos, yo entré de lleno a estudiar también el tema. Esas inscripciones están en muchos cerros de la Mambay y del Maracayú, y están también en el Cerro Guazú. El Cerro Guazú también, en un mapa del siglo XVII hecho por franceses, se llama Lambaré, porque quiere decir conjunto de cerros, Lambert, conjunto de cerros. Solo que los cerros allí están ubicados en un óvalo, por eso le dicen Cerro Guazú. Están todos así alrededor, y cerritos así, y le llaman Cerro Guazú. Y Lambaré figura en el mapa de los franceses del siglo XVIII. ¿Sabe que se creó un problema entre guaireños y asuncenos? Porque había 2 provincias acá, Paraguay y Guairá. Pero esas son provincias precolombinas que tenían sus grandes caciques. Acá el cacique que dominaba esta zona era Paraguay con Lambaré y otro. Y el que dominaba en Guairá era Tallaoa, un nombre que tenía, Huiraverá también le llamaban, tenía un nombre de un repollo originario del Paraguay. El tallao es un repollo originario del Paraguay. El maíz paraguayo, el abatí, ¿cómo se dice? Guaycurú, que tiene cada grano envuelto con una pelucilla. Ese maíz es primitivo. Entonces el maíz es originario del Paraguay, del Perú y de México. Paraguay, una vez acá vino un etnobotánico alemán, yo logré hablar con él. Había como 10 plantas originarias del Paraguay, bien claras. Una de ellas es el ananá. El ananá, la piña, es originaria del Paraguay. Y así hay tantas cosas que vos te quedabas sorprendido. Sí. Le cuento que decía antes que para estas fiestas de fin de año brinde con President Brut. Acá era otra cosa que podían tomar los vikingos. Sí, seguro. El mejor vino espumante con calidad italiana. Y ahí estaban relacionados con su pariente de Italia. Sí. President Brut, encuentre en los mejores supermercados o comuníquese.
¿comprarían en supermercado esto? No, yo creo que iban, arrasaban donde estaban, ¿no? Para agasajar a sus amigos y parientes en estas fiestas, yo que si los vikingos no tendrían que agasajar a los parientes, estarían por todo el mundo entonces. Mire, lo que primero creaban y no faltaba era una taberna. Claro. Ahí en Irlanda, hasta ahora están las cavernas vikingas, tabernas vikingas. Sí. Perfecto. Sí, y por eso son amigos del trago. Sí, son amigos del trago. Del hablando de los irlandeses, ¿sabe que se habló mucho de Sam Brandon del siglo VI, un cura irlandés que dice que vino a América y habló con un papa y le dijo, mire, yo estuve en el paraíso que está al otro lado del Atlántico, le dijo, y allá hay un árbol que se llama Brasil. Hic es la palabra que ellos usan, que acá se convirtió en para árbol. Árbol Brasil. Y ahí nos viene el nombre del Brasil y es el Uiraputá, el árbol para pintura. Ahora, la pronunciación nomás cambia, porque el árbol realmente es Yggdrasil, es el árbol del mundo de los vikingos, Yggdrasil. Pero Dra no van a pronunciar los guaraníes, pronunciaron Bra. Brasil, y ahí salió el nombre del Brasil, que es de origen nórdico también, es de origen. Acá en Paraguay, cuando usted dice Curupaú, Urundu, todas esas cosas son árboles, la final es árbol, sí, y también es agua, sí. Pero la que viene de árbol viene de la palabra de los nórdicos. Tal es así que una vez llegó un sueco a casa y le pregunté, yo entre muchas cosas le preguntó, porque tenía unas barbas, el tipo no era muy alto tampoco, tenía unas barbas, y le mostré la foto de los guayaquecos, se agarraba la cabeza, el hombre se agarraba la cabeza. Estos son mis parientes. Sí, se agarraba la cabeza, y le dije, ¿usted sabe cómo se llama la barba en el idioma de los guayaquíes? Butá. Le dije Butá, y no le parece que es igual que mustache. Mustacho, era mustache. Sí, me dice, sí, no dudó ni un poquito, pero quedó sorprendido. Yo voy a seguir con mis comentarios con Nicovino, si no se van a enojar conmigo. No creo que se enoje. Es una noche realmente mágica por todas las cosas que vamos aprendiendo, pero sobre todo por el origen filosófico, matemático, la posibilidad de relacionarlo, como es en alemán es gestáltico, es integrador, ¿verdad? Y yo no sé si quedarme con Todi, Todiño, Campari, Garoto. Hoy no hablamos demasiado de los fideos Barilla. Así que otra vez que estamos por acá le vamos a invitar a comer fideos Barilla. Y no hablé demasiado de Paraguay Consulting Group, mi colega de Gerardo Ruiz Godoy, y acá siempre hago el mismo comentario, pero ellos son una consultora que son tan relacionados con Polaris Internacional. Entonces yo le digo, vos te vas a hacer trabajo de consultoría donde a Alaska, al Polo Sur, ¿dónde es lo que te vas? ¿No? Gerardo Ruiz Godoy es director general, España 595, esquina San José, en Cruz con la iglesia. 203-965-203-913. Profesor, mucho más que agradecido por la visita, una noche absolutamente interesante, y la cantidad de gente que estuvo llamando para intervenir, para preguntar y para saludar, es una demostración del interés que tuvo, ¿verdad? Así que yo le quiero balear, como decimos en nuestros modismos. Yo le voy a hacer llegar un libro mío de modismos paraguayos. Ah, qué bueno. Y le quiero balear, que lo comprometemos para otro programa. Bueno, yo le termino lo de Sam Brandon. En este momento encontraron una etnia en Bolivia que hablan irlandés. ¿Qué le parece? La etnia aborigen habla irlandés. Quiere decir que América tiene muchos secretos todavía, hay mucho que buscar. Pero también se llevaron de nosotros mucho para afuera, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Yo también estoy muy contento, feliz de conocerle, y espero que tengan éxito. Usted me conoció.
Lo que pasa Sí. es que estábamos tomando cafecito con el doctor Lozano por allí y de vez en cuando nos saludamos por... Es un amigo por grande, un excelente molde persona. por aquí. Excelente persona. Sí, así fue. Le agradecemos mucho. No tiene por qué. Muchas gracias a Benjamín también por estar presente y a José, Ya. que es uno de los alma mater. Y ahora me enteré otra cosa, de que también muy probablemente la Orden del Temple esté ayudando con este tema de los ADN y Sí, los trabajos que van a parece hacer. que sí. Ellos están muy interesados en el tema también. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a los oyentes que nos han dado la posibilidad de estar con ellos, y gracias a Nico Vinos y a Paraguay Consulting Group, que nos están auspiciando. Buenas noches. Buenas noches. Salud.